Hola, queridos y estimados hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz y otros que nos oyen. Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes en este nuevo año. Pues desde el año pasado no nos vemos, no compartimos y tengo, no sé, una certeza de que el Señor va a asombrarnos con sus bondades en este nuevo año. Y a ver, ¿ha sido bueno Dios con usted durante estos meses anteriores, este año que terminó? ¿Cree usted en la bondad de Dios, aunque a veces las circunstancias son complicadas o hay obstáculos o conflictos? Nunca deberíamos dejar de creer que Dios en su fidelidad y en su soberanía nos sostiene. Y los que me conocen, he cantado esta canción por años, porque creo en la letra, en el contenido que ella contiene, y habla de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, y que además podemos testificar a otros que no conocen este amor, esta bondad, podemos hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que acompáñenme a cantar esta canción. Los que se acuerdan, y si no pueden hasta googlearla, buscar Buenos Dios, y le va a salir muy rápido la letra de este canto. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Si usted cree que Dios ha sido bueno, si usted puede en este momento recordar alguna cosa específica por la cual usted le agradece al Señor, yo le invito a que usted lo haga ahí en su casa, o cuéntele al que está a la par. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros porque... ¿Por qué? Dígale al que está a su lado, ¿por qué Dios ha sido bueno? Porque me salvó, porque me amó, porque me libró de mis ataduras y perdonó mis pecados y me dio una nueva vida. Porque en este año yo puedo tener esperanza en que Él aparecerá, Él proveerá, Él te sostendrá. Y nada, ni nadie, dice la palabra de Dios, nos podrá separar de su amor. Oh, bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es
sombra a tu alrededor. Di adiós al temor, pues seguro en él está. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Así es, nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios fiel. Y a veces parece que no es, tenemos dudas cuando estamos en momentos de oscuridad, de confusión, pero las verdades de Dios deben sostenernos siempre, hermanos. Son promesas, son promesas. Y hoy vamos a hablar de cómo una comunidad de creyentes que vivía en la oscuridad, que vivía atados por el pecado, sin esperanza, hermanos, vieron la luz. La luz llegó a sus vidas a través de la obediencia de un hermano al que todos amamos, porque nos ha bendecido tanto sus cartas, nos han instruido, nos han animado, y hoy no creo que sea la excepción. Hoy vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 16. Entonces yo le voy a invitar a usted a acompañarme con esta lectura, porque vamos a meditar brevemente sobre lo que pasó en esta comunidad de Tesalónica, cómo el Evangelio irrumpió en sus vidas y transformó su realidad. Señor, te pido que tu palabra hable a nuestro corazón. Te pido que tu palabra abra nuestro entendimiento. Te pido, Señor, que nuestras mentes estén abiertas y ahí en lo profundo de nuestro ser tú puedas depositar, Señor, la certeza y la verdad que tú quieres dejarnos en esta mañana, para que podamos no solamente oír, sino también vivir de acuerdo a esto, Señor, que estamos reflexionando, meditando y buscando poner en práctica. Bendice, Señor, unge este momento. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Y aquí sí tengo que ponerme la doble tracción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Me sigue versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a dividir la lectura en dos grandes bloques, y aquí quisiera detenerme solo un momentito para recordar algo. Primero, que yo les mandé un mensaje a través del chat de Fortaleza, y si alguno todavía no había listado su hojita y su lápiz de color y su lápiz o lapicero, quisiera por favor que vaya, lo busque en una carrerita, tráigalo, póngalo cerca de usted, porque en el transcurso, o más bien hacia el final de la reflexión, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tiene usted su hoja? ¿Tiene usted su lápiz, sus lápices de color? Bueno, pues si es así,
seguimos adelante y si no, no se preocupe. Mientras yo introduzco por acá, usted va un momentito y lo trae. Si no tiene lápiz de color no hay problema, es ideal, pero si no los tiene está bien. Muy bien, siempre he dicho de lo que he aprendido cuando estudiamos una carta o una epístola, que para poder tener una comprensión, hermanos, de lo que nos quiere hablar el Señor hoy a nosotros, pues siempre primero tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos primeros destinatarios que escucharon una carta. El auditorio original recibió un mensaje y tenemos que entender un poco de lo que significó para ellos, o un poco no, pues entender lo más que podamos, porque hay una brecha de tiempo, de contexto, pero siempre hacemos ese ejercicio de procurar ponernos en los zapatos de aquella audiencia. Ya ustedes escucharon un poco de la realidad de la iglesia en Tesalónica en la primera prédica con Walter, y yo nada más quiero recapitular qué fue el impacto que tuvo el Evangelio en esta comunidad de creyentes. Eso se nos informa en el capítulo 1, versículo 4, versículo 9, en todo el capítulo, pero quisiera leer el 4 del 1 para repasar, que dice así: porque nosotros conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál fue la elección de los hermanos de Tesalónica? Bueno, en el 9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa fue la elección de los hermanos de Tesalonicenses, y estos hermanos fieles creyentes ahora, ¿qué hicieron, hermanos? Vaya cambio, vaya transformación queda registrada en esta epístola. Hermanos que vivían en oscuridad, en ataduras, totalmente entregados a la idolatría, se vuelven a Dios y ahora tienen una relación con Cristo fresca, vibrante, y se convierte en un ejemplo para la comunidad de creyentes y en otras ciudades del Imperio Romano. Y Pablo, a través de esta carta, está animando a los creyentes que están tratando de vivir esa nueva vida que tienen, que en medio de un contexto muy pagano, muy hostil, muy oscuro, además de todas las luchas que ya enfrentaban por eso, quizás habían otras como la inmoralidad sexual, la mentira, la deshonestidad, y también ellos están experimentando algunas dudas con respecto a los últimos tiempos, su papel en el trabajo diario, cómo vivir su fe aún en medio de una gran oposición. Entonces, hermanos, yo quisiera notar con ustedes, contarles que una de las primeras cosas que noté cuando leí el pasaje es esa repetición de la palabra ¿por qué? O porque, más bien porque. Si usted lo nota, lo lee por ahí, en varias ocasiones desde el versículo 1 viene esta expresión, porque tal cosa, porque tal otra. Una expresión de causa y efecto. Así que tenemos que retroceder y buscar qué es lo que causó esta expresión, ¿por qué? Y en esencia lo encontramos en el versículo 2, donde dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos de qué, hermanos, de esa fe sincera, de ese trabajo de amor, de esa constancia, de esa esperanza en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Entonces, por eso, por esa elección de ellos, por esa vida transformada, Pablo está diciendo, por eso yo agradezco. Me recuerdo de su fe, de esa conversión que experimentaron los que ahora están formando parte de la iglesia de Tesalónica, hermanos. Ellos fueron liberados de ataduras, de un estilo de vida entregado a la idolatría, hermanos. Como decía anteriormente, una vida corrompida, una vida en oscuridad, y ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Y entonces Pablo testifica y arranca así en el capítulo 1 diciendo, es que de verdad no fue en vano haber llevado el evangelio a vuestra ciudad.
Y entonces esa palabra evangelio, si usted también me acompaña y pone su mirada un momento en el texto, usted va a ver que recurrentemente también desde el capítulo 1 hasta el 2, donde iremos hoy, 2 del 1 al 16, durante 11 veces se repite la palabra evangelio. Evangelio y palabra, hablando de las dos como una misma, en relación, una con la otra, porque dice de la palabra y del evangelio, habla con un sentido de pertenencia. El evangelio de Dios, la palabra de Dios, no de hombres, ha llegado hasta ustedes. Y Pablo, Silvano y Timoteo, que fueron los que se unieron para esta misión, Dios mismo dice, les había confiado esta tarea de llevar el evangelio de salvación, el mensaje de salvación. Y ellos con denuedo, ¿qué hicieron, hermanos? Lo compartieron con valentía a ellos, a los tesalonicenses. Y a ellos les modelaron esa firmeza, esa valentía en cómo anunciaron en medio de gran oposición la palabra. Y eso está muy claro en el versículo 13. ¿Cuál fue la respuesta otra vez de los tesalonicenses cuando recibieron la palabra, hermanos? Puede acompañarme, vamos a pegar un salto al versículo 13, que aunque no lo hemos leído, es importante leerlo ahorita, porque esta es la respuesta de nuestros hermanos de Tesalónica. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Otra vez, hermanos, mire, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. ¿Cómo la recibieron? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y sabe qué, hermanos, si es que cuando haya oposición, aun cuando haya oposición, cuando la palabra de Dios o el evangelio es predicado obedientemente con autenticidad y amor, esta palabra actúa transformando tanto la vida del que la imparte y la anuncia con valentía como de aquellos que la reciben y la reciben de parte de Dios. Nuevamente lo digo, aunque haya oposición, cuando la palabra de Dios o el evangelio es predicado obedientemente con autenticidad y amor, esta actúa transformando tanto la vida del que la comparte con valentía como el que la recibe. Esta es la situación de los tesalonicenses. Encontramos en estos primeros versículos, y retrocedemos un momentito otra vez a los versículos iniciales, encontramos a Pablo certificando que ellos solo fueron portadores del evangelio de Jesucristo. Él explica sus motivaciones, sus verdaderos motivos. Él nunca renunció, hermanos, ni negoció a la pureza del evangelio para quedar bien con la gente de Tesalónica o para sacar algún provecho de ellos. Toda la oposición que él experimentó en Filipos no lo amedrentó, no lo intimidó. Esto podría haber causado en Pablo, digamos, una timidez, un cierto temor, y pudo haber dicho, bueno, mejor ahora que voy a Tesalónica voy a tener más cuidado, voy a hablar menos abierto, mejor me cuido, mejor no soy tan directo. Pero no, cuando Pablo llegó a Tesalónica predicó con el mismo valor con el que lo había hecho en Filipos, a pesar de que en Filipos había recibido no solo oposición, persecución, flagelo. Hermanos, él habló abiertamente con los tesalonicenses, compartió la palabra y vivió de tal manera con ellos, compartió con ellos, de tal manera que quizás esa autenticidad con la que él vivió, esa convicción, esa integridad, esa palabra encarnada en Pablo, le dio tanto valor, tanta autoridad. Quizás fue el mensaje más fuerte, porque dice en 1 Tesalonicenses en el versículo 10 del capítulo 2 donde estamos, acompáñenme a leerlo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es que Pablo vivió de tal manera, hermanos, que su vida fue un mensaje. Y no solo las palabras que dijo, el amor que él desarrolló y demostró por ellos, le dio autoridad, le dio influencia
para exhortarlos, para confrontarlos con la verdad, para consolarlos también. Dice, como un padre consuela a sus hijos. Cuando Pablo les hablaba y les decía, el evangelio va a cambiar sus vidas, sí, hermanos, ellos le creyeron. Él tenía autoridad para compartir, porque su vida era un ejemplo. Dice el versículo 12, cuando les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Imagínense, no solo eso dijo también, sois testigos de cuán santa, justa y irreprensiblemente. Una cosa con la otra. Ellos no hablaban de algo que no estuvieran viviendo. Si hay algo que inculcó Pablo, además de decirles y exhortarles a permanecer en la palabra y llevar una vida digna, ¿verdad? En ser imitadores del Señor y de ellos, ¿verdad? En esa permanencia, en esa fidelidad, también les hablaron de la importancia de trabajar duro, de anunciar con denuedo, con valentía el Evangelio, aún en medio de oposición. Eso implicaba tribulación, sí. ¿Qué significó para ellos? Bueno, el rechazo de la gente, sí. Pero esa iglesia de Tesalónica, hermanos, creció y también amó a los suyos y imitaron a Pablo en eso que él les modeló, ese amor. En palabras de Pablo dice, ¿qué dice? En los siguientes versículos dice, antes fuimos, ya estamos en el 7, habíamos parado en el versículo 6, vean en el 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta carta, de este capítulo, esta porción? Podemos aprender tanto de Pablo como el ejemplo que nos dan los tesalonicenses. Pablo nos da un ejemplo, hermanos, pero no solo Pablo, o no solo los pastores, o no solo los apóstoles, tenían esta responsabilidad de la evangelización. Todos somos llamados a la hora de la evangelización. Todos somos llamados a discipular a otras personas. Todos nosotros, hermanos, estamos implicados. ¿Cuáles son estas dos tareas? Bueno, compartir abiertamente el evangelio, y una vez que lo hacemos y personas conozcan a Jesús a través del poder de su palabra, nosotros acompañar el proceso de crecimiento de la gente. Hagámonos una pregunta brevemente, tanto en lo individual como en lo congregacional. Cierre sus ojos un momento, por favor. Le pido que no se distraiga con la pantalla ni con el que está a su lado. Por favor, cierre sus ojos un momento. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para difundir la palabra de Dios de la forma más efectiva posible? Estos versículos nos enseñan cómo hacer el trabajo de todo cristiano, hermanos. Predicar el evangelio, alcanzar a otros, instruir a nuevos creyentes, animarlos, fortalecerlos, darles ejemplo a través de vivir vidas transformadas, santas, justas, irreprensibles, como dice en el versículo 10, que lo hizo Pablo. Hermanos, este año pidámosle al Señor que nos permita vivir así y que también nos dé oportunidad para compartir con más gente el evangelio y compartir con otros lo que estamos aprendiendo en esta carrera cristiana en la que estamos usted y yo. Nuestro trabajo como cristianos implica instruir a otros, transmitir a otros estas verdades fundamentales que han cambiado nuestra vida. Pero no solamente como hacerlo de una forma aislada o esporádica. No, hermanos, nos toca involucrarnos en la vida de otras personas. No solo es entregar un mensaje tal vez en redes o un mensajito en WhatsApp, que también es válido, pero para realmente ver fruto en la vida de otras personas tenemos que invertir,
Tenemos que construir una amistad sincera, tenemos que acercarnos, preocuparnos auténticamente por las personas a las que les estamos compartiendo el Evangelio. ¿Tiene usted ese tipo de relaciones en su vida en este momento? De tal manera que ya sea en su trabajo, en su colegio, en su lugar de estudios, en su barrio, en su familia, tienes personas a las cuales les estás compartiendo el Evangelio, pero no renuncias a perseverar, sabiendo que en algún momento esa palabra va a llevar fruto. Y bueno, nadie dijo que predicar o hablar, porque a veces predicar suena como algo que se hace desde el púlpito de una iglesia. Pero fíjese que no, porque la palabra predicación en el original tiene una connotación más bien cuando se habla las buenas nuevas abiertamente, no en el contexto de nuestras iglesias. Cuando lo hacían en la iglesia primitiva, los hermanos lo hacían para proclamar las buenas noticias a la gente que no había escuchado de Jesucristo. ¿Qué es lo normal cuando a veces como creyentes, qué ha vivido usted? ¿Qué le ha pasado? Bueno, lo normal es que muchas veces la gente ofrece resistencia y oposición. Pero esto no debería desanimarnos, o tampoco debería ser una excusa para no hacerlo, hermanos. Más bien deberíamos pedirle a Dios que nos dé el denuedo, la sabiduría, la perseverancia, porque es un encargo. Es un encargo que Dios puso en nuestras manos. Así como dice Pablo, a nosotros se nos encargó el Evangelio de Dios. Fuimos aprobados para hacer esto. Se nos confió el Evangelio. A usted y a mí también se nos confió el Evangelio. No para dejárnoslo nosotros, sino para compartirlo abiertamente como lo hacía Pablo. Y es cierto, podríamos enfrentar oposición, resistencia. Pero fíjese usted el ejemplo que nos da tanto Pablo como esta comunidad de creyentes, quienes se convirtieron en un ejemplo para las iglesias y un impacto tremendo porque empezó a crecer y la gente, el Evangelio llegó a las calles, a las casas, a las familias de Tesalónica y muchas familias, hermanos, esto les cambió el destino, el rumbo en el que iban. Muchos, tal vez ya hogares destruyéndose. Pero el Evangelio transformó. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esos momentos y esas oportunidades que Dios nos va a dar en este año? A ver, hay momentos en los que usted siente como un impulso, un deseo, tiene una oportunidad, se le abre una puerta para compartir con alguien, pero inmediatamente viene otro pensamiento opuesto que se resiste a eso. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado en el bus, me ha pasado en las paradas de buses, me ha pasado con amistades, en el vecindario, en los lugares donde yo me desempeño. Me ha pasado y tengo que reconocer que no siempre fui obediente. Y después quedaba yo en esa lucha interna de no haber seguido ese impulso de Dios. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? ¿No haciéndolo? Caeremos en la tentación de buscar la manera de quedarnos de nuestra zona de comodidad. Hermanos, también he experimentado hacerlo y obedecer y recoger el fruto de haberlo hecho también. Nada más tenemos que examinar nuestros corazones, nuestros motivos, como lo hacía Pablo, y asegurarnos que no lo estamos haciendo solo por cumplir, por un sentido de ver, sino porque estamos realmente pidiéndole al Señor que nos dé un amor por las personas. Hermanos, este es un tema, compartir el Evangelio con la comunidad que nos rodea y que no conocen a Jesucristo, debería ser una prioridad en este año, una meta. Pero también está el tema de cuánto nos ocupamos por apoyar a los hermanos que ya están en la fe. Siempre hay gente que está bajo nuestro cuidado. Siempre hay seres queridos, familiares cercanos, gente cercana a la cual influenciar en nuestros trabajos, como les decía, en nuestros lugares de estudio, donde nos desempeñamos, donde nos movemos. Aún en medio del COVID tenemos también la posibilidad de hacerlo ahora a través de las redes sociales, hermanos de la iglesia, en fin.
¿Será que nosotros podemos este año pedirle a Dios, Dios, yo quiero ir más profundo y desarrollar este sentido de amor, de cuidado, como el que habla Pablo aquí en el versículo 7 al 9? Dice, vaya, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hasta hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Hermanos, a ver, ¿cuánto hemos trabajado? ¿Cuánto estamos dispuestos a trabajar? Incluso hasta la fatiga. Como dice Pablo, de noche y de día ellos tenían presente que esa era la prioridad en sus agendas. Apliquemos, hermanos, apliquemos en nuestra vida. Dios quiere que tengamos hijos espirituales en el 2021 o en los próximos años. ¿Cuándo fue la última vez que usted condujo a alguien a los pies de Jesucristo? O que usted apartó un tiempo a la semana para compartir con otra persona intencionalmente lo que Dios le está enseñando en su vida. Alguien dijo por ahí, una de las sensaciones más grandes, más fuertes que hay en el mundo es ese tipo de amor que experimentan los padres por sus hijos, que se dan, que se entregan por ellos. Pero también no solamente es un deleite, también es una gran responsabilidad. A ver, no compartimos, como dije hace un rato, por un sentido de, ok, ya lo hice, ya cumplí. Al mismo tiempo que estamos pidiéndole al Señor oportunidades, debemos pedirle a Dios el amor que necesitamos para poder acompañar procesos, acompañar personas en su necesidad, estar ahí cuando requieren llorar con alguien, cuando requieren una oración, cuando quieren abrir su corazón, cuando quieren compartir algo, o cuando necesitan que estemos cerca, no solamente en una ocasión, sino constantemente, caminando con ellos, en sus luchas, en sus temores. Aquellas personas que van a aceptar a Jesús, en el nombre de Jesús, por fe lo digo, que van a aceptar a Jesús este año con usted. ¿Qué va a hacer usted para acompañarle? Dice por ahí otra persona que es fácil saber lo que pasa cuando una persona acepta a Jesús y usted empieza un proceso con ellos. Es como cuando le nace un hijo a una pareja de primerizos y dicen, este hijo nos cambió la vida. Pues sí, lo mismo sucede cuando nosotros llevamos a alguien a los pies de Jesús. De repente nuestra vida va a tener, hermanos, un ingrediente que primero puedo dar testimonio que vivifica, refresca nuestra vida espiritual cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio y acompañar un proceso de crecimiento. Cuando invertimos no solo tiempo, invertimos amor, invertimos hospitalidad, invertimos, comida, recursos, lo que tengamos que invertir con tal de ver una persona crecer en el Señor. No hay gozo más grande, hermanos, para un hijo de Dios que ver a alguien nacer de nuevo y convertirse en un hijo de Dios. Otra vez quisiera pedirle que cierre sus ojos y le diga a Dios, Dios, no recuerdo o sí recuerdo cuándo fue la última vez que yo le compartí a alguien de tu amor o que conduje a alguien hasta los pies tuyos, Jesús. Dame la oportunidad este año 2021 de compartir el Evangelio con personas, compartir de tu amor con alguien. Pon en mi mente nombres, Señor, de personas con las que yo pueda compartir. Hermanos, este trabajo de ser testigos de Cristo y discipuladores de otros involucra establecer vínculos de amistad, cuidar a las personas a las que estamos acercándonos intencionalmente para amarlos y compartirles el Evangelio, así como lo hizo Pablo con los tesalonicenses. Y la obra del Espíritu Santo va a ocurrir en el corazón de ellos y en el nuestro para desarrollar ese tipo de amor tan intenso, tan grande, tan auténtico como el que estaba escribiendo Pablo aquí. Vale la pena. Va a haber fruto, hermanos, de esto.
si somos testigos. Dios nos va a dar victorias en este año. Solo requiere que tengamos un corazón dispuestos y estar dispuestos, y muchas veces dispuestos a hacer este esfuerzo en forma sacrificial. Porque quizás va a ser que Dios va a poner en tu corazón otra vez hacerlo, y va a ser después de una jornada laboral, al final del día, cuando terminó tu trabajo, o cuando estás después de un día estar llevando clases, o las dos cosas, y Dios te pone a compartirle la palabra a alguien, y bueno, vas a tener que abrir espacio en tu agenda para hacerlo. Hazlo, hermanos, las veces que Dios nos dé las oportunidades, porque en este año quiero decirles que Príncipe de Paz delante de Dios, empezando por nosotros el liderazgo, nos hemos comprometido con Dios para compartir el Evangelio con personas, discipular a personas, llevar el Evangelio a nuevas personas. Estamos orando por eso. Y queremos comprometernos con Dios. Nos hemos comprometido con Dios en hacer discípulos este año de una manera más intencional. Pero eso no es solo responsabilidad y oración del liderazgo en Príncipe de Paz, porque todos somos responsables delante de Dios por el crecimiento de nuestra iglesia. Pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle oportunidades, puertas abiertas, y testifiquemos, hermanos, como lo hizo Pablo, Timoteo y Silvano en la comunidad de Tesalónica. Aun si las personas ofrecen resistencia y oposición, debemos perseverar, hermanos. Y así podremos consolar a otros, podremos anunciar, exhortar a otros, podremos invitar a otros, e imitar así a la iglesia de Tesalónica. Evangelizar, imitar a otros, a considerar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y hacer un proceso de discipulado, tener hijos espirituales. Hermanos, levantarle el ánimo a otras personas, acompañar a otras personas, reforzar su confianza en el Señor, aún en medio de momentos difíciles y obstáculos, pero perseverar a su lado y vivir vidas que imitan este tipo de cristianismo. Hermanos, vale la pena ser una iglesia como la de Tesalonicenses. Aun cuando haya oposición, cuando la palabra de Dios o el Evangelio es predicado obedientemente, con autenticidad y amor, tenemos la promesa que éste actúa transformando la vida de los que la reciben y de nosotros. Si lo hacemos con denuedo, con valentía, va a haber transformación, vamos a ver un efecto, porque la palabra nunca vuelve vacía. Ahora, yo me pregunto si usted en este momento está experimentando algún tipo de pensamiento que usted siente que lo limita, que lo incapacita. Pablo, para terminar la lectura de hoy, dice así: les encargábamos a ustedes que anduvieran como es digno de Dios, como Él los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, que también habían sufrido mucha oposición. Tenemos que lanzarnos, hermanos, animarnos, dar el paso de obediencia en este año. No sé cuándo fue o cuántas veces tuviste la oportunidad de hacerlo en el año anterior o años anteriores, pero yo quiero motivarlo y proponerle que este año 2021 le pidamos a Dios oportunidades para vivir esta vida esta vida digna de Dios, ser cartas abiertas para las personas que Dios ha puesto en nuestra vecindad, en nuestros círculos de influencia, porque Dios de verdad que nos está hablando fuertemente al corazón, al liderazgo del Príncipe de Paz, que es tiempo de que seamos más intencionales, más agresivos con
con el evangelismo y el discipulado, y queremos hacerlo, hermanos. Y ya escucharán algunas propuestas que tenemos para eso en las próximas semanas. Hoy quisiera que usted tome la hoja en blanco que yo le di, bueno, no se la di, la que tiene usted, la que consiguió allí, y haga un corazón en esa hoja grande. Le voy a mostrar este ejercicio. Lo hice yo con mis hijos a principios de enero. Dibujamos un corazón. Aquí está el de José, aquí está el de Maylí, aquí está el de mi esposa, aquí está el mío. Y dibujamos un corazón y pusimos en el centro a Dios. Entonces yo quiero invitarlo a dividir ese corazón en fragmentos. No importa, no tiene que ser muchos. Aquí tal vez unos 8 fragmentos, 9, tal vez 10. Y lo hice sin pensar. Pero la idea es que en esos fragmentos, en esas divisiones, usted pueda escribir allí algunas palabras o actitudes, puede ser también, que usted se trajo del 2020 al 2021. Y tal vez haga el ejercicio, hermanos, hágalo meditando y reflexionando. ¿Qué cosas se trajo usted del 2020 al 2021? Pero que son, no importa si son, no tienen que ser cosas, no son cosas negativas necesariamente. Pueden haber cosas buenas que usted se trajo. Escriba ahí lo que primero esté a flor de piel ahí en su mente. Yo tengo que serle sincero, hermano, yo terminé muy cansado del 2020. Mis últimos días fueron muy intensos por circunstancias que en otra oportunidad les compartiré. Y entonces cuando empezó el 2021 yo me sorprendí, o Dios me hizo ver que yo estaba repitiendo un pensamiento y lo expresaba en palabras. Decía, qué pereza, decía yo. Qué desgano, qué cansado. Y era repetitivo, o sea, yo estaba repitiendo mucho esas palabras, pereza, cansancio. También tenía gratitud porque las cosas que pasaron al final de año fueron una respuesta de Dios para mi familia y para mí. Entonces también me encontré muchas veces diciendo, ay, gracias Dios por esto, gracias Dios. Y empecé a hacer el ejercicio con mis hijos, agradezcamos por lo que como Dios nos ha mostrado su bondad. Y empecé a notar que yo estaba repitiendo gratitud. Oye, y mi gratitud, escuche mi hermano, mi gratitud estaba contagiando a mis hijos. Como también escuché a mis hijos en algún momento decir qué pereza también, o qué aburrido, qué cansado. O sea, lo que decimos, pensamos y tarde o temprano lo decimos y tarde o temprano actuamos con respecto a eso. Entonces, escriba ahí. Tal vez una que tenía en mi mente yo mucho era los sueños para este año. También en algún momento tenía pensamientos de incapacidad. Sentía, es tanto lo que viene para este año, ¿cómo voy a hacer? Y sin darme cuenta había un pensamiento que me incapacitaba, me decía, es demasiado, no vas a poder. Entonces yo le invito a que usted reflexione en esos pensamientos o actitudes que se vinieron con usted a este nuevo año y las vaya poniendo ahí alrededor del centro donde está Dios. Porque si no queremos sacar a Dios del centro de ese corazón. Ok, digamos que yo por falta de tiempo y sin alargar el ejercicio, voy a asumir que usted ya puso por lo menos unas 2 o 3. Usted lo puede terminar con calma. Le voy a pedir que haga 2 columnas, una de un lado y la otra del otro. Y ponga en la columna izquierda, ponga esas palabras incapacitadoras, si se puede decir así, incapacitantes. Qué pereza, qué problema, qué cansado. Bueno, yo estoy dando los ejemplos de lo que yo estaba haciendo inconsciente o conscientemente. No voy a poder, cuando pensaba en los proyectos en los que yo sabía tenía que seguir trabajando en este principio de año o en los próximos meses. Piense, hermanos, piense.
a la par de esa palabra que usted ya escribió, ya sea en su corazón o la bajó a la columna, le voy a invitar a escribir una palabra nueva. Una nueva palabra que lo capacita. Si antes la palabra que escribió o la expresión que usted puso allí o la actitud que usted expresó que está ahí en su corazón, ahora va a poner una palabra nueva que lo capacita, o sea, es el opuesto. Si había alguna que era positiva, que era gratitud, que era motivadora, que pues en buena hora, también puede ponerla. Pero ahora yo quisiera que usted se enfoque en aquellas palabras que lo incapacitan, que lo frenan, que lo limitan. Como dicen por ahí, que lo bajonean. Ponga otra a la par que lo capacita, que lo motiva, que lo impulsa que es más, no ponga sus propias, una palabra que se le ocurra a usted. Yo le voy a invitar a buscar en la palabra de Dios, que fue lo que hicimos nosotros, algún texto bíblico que le provea a usted esa palabra. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, voy a leerles Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5 es un texto bellísimo. Voy a usar otra traducción bíblica para no que me desaparezca la pantalla. Romanos 5. Por ejemplo, este texto, mire qué rico este texto. Este texto dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Yo no sé si usted no tiene paz, si usted está intranquilo por todo lo que se habla y se dice, o por circunstancias con las que usted terminó el año y empezó el año. Pero aquí dice que por medio de Jesucristo, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Y es gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Otra cosa que dice más adelante, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¡Wow! Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Entonces, si usted tenía temor, hermanos, sustituya ese temor o incertidumbre, sustitúyalo por esperanza. Si usted sentía que estaba sin fuerzas, pues aquí dice que Dios, en medio de las pruebas, de las dificultades, nos ayuda a desarrollar resistencia. Otros pasajes que yo utilicé fue 1 Corintios 10:13, que dice: Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza, 1 Corintios 10:13. Entonces, cuando yo estaba buscando una palabra para contrarrestar aquellas palabras que me incapacitan, encontré esta 1 Corintios 10:13, que dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Otra vez, resistencia. Y es que empecé el año, hermanos, y desde el inicio del año me dijo: Luis, tienes que confiar en que yo estoy contigo. Y entre otras cosas que Dios me habló, escribí Hebreos 13:21, también, que habla de Dios me capacita. Es una palabra muy linda que habla precisamente de cómo Dios nos capacita. Es la última que le voy a contar, es para que ustedes tengan el espacio para hacerlo por ustedes mismos. Hebreos 13:21. En Hebreos 13:21 dice así. Dice: ahora que el Dios de paz, otra vez, que el Dios de paz los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Y con esto quiero terminar en esta mañana. Que Dios nos capacite con todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios en este año 2021. Y que podamos convertirnos en una iglesia como la de Tesalonicenses, hermanos, que respondió al Evangelio, pero recibiendo la palabra. Y la palabra tiene poder y actúa en nosotros. Y no solo nosotros, sino en aquellos con quienes las compartimos. Haga el ejercicio, hermanos. Ya le digo, columna, palabra incapacitante, y al otro lado una palabra que venga de las Escrituras, que lo capacita y lo empodera a usted para seguir adelante en este nuevo año. Con esto me quiero despedir.
estoy tentado a cantar una canción y creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer aunque son 50 minutos ya de grabación. Y bueno, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús, porque tú nos capacitas. Tú nos capacitas con todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad. Ayúdanos para ser valientes y que con denuedo este año nosotros estemos siempre preparados, siempre listos para compartir palabra tuya con las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, podremos reflejar al mundo tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto y que el Señor con denuedo, con sabiduría y gracia, les ayude a compartir el Evangelio con otras personas, porque entonces usted va a ver transformación en la vida de esas personas y en la suya también. Bendiciones.